O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Lo escuchábamos, al ministro Guillermo Franco hablando con Mirta Legrand en la mesa, ¿no? Hablando del sistema Mirta por ahí está, a lo mejor lo podemos escuchar más adelante, el momento en el que Mirta le dice, a mí me conmueve mucho la gente como, la gente que dice, mi jubilación no me alcanza, ¿no? Pero, y entonces él le dice, pero usted sabe los años sabe cuántos años tienen que pasar para que se resuelva esta situación, ¿no? Se pone media tensa, Mirta por ahí le dice, pero usted me está preguntando a mí. Entonces él le dice, no, mire, usted sabe que hay sabe cuántos activos, es decir, personas que están trabajando en el mercado laboral hay por cada jubilado en la Argentina. Entonces dice 1,6 y ahí plantea esta cuestión de 1,6 por cada jubilado, ¿no? Como que así el sistema no se puede sostener. Pero uno también se pregunta, pero hay gente que aportó toda su vida, ¿qué está pasando, no? Y vamos a hablar con Gabriela Lima, que es abogada y que se especializa justamente en derecho previsional, ¿no? Es decir, acompaña y asesora a quienes necesitan poner en derecho o en lo que le corresponde, ¿no? Su jubilación. Vamos a preguntarle qué hay que hacer para tener derecho a una jubilación en la Argentina. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? María Marta y todo el equipo, te saludamos. Buenos días, María Marta. ¿Todo bien? Bueno, gracias, Gabriela. ¿Cómo están? Muy bien. Tengo que corregir, mi apellido es Grima. Sí, ¿y qué dije? ¿No dije Grima? Lima, escuché. No, Grima, no, perdón, habrás escuchado mal, problema. Perdón, pero no, Grima, sí. Estaba escuchando lo que había dicho el ministro y estaba pensando en tu pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para tener una buena jubilación quienes sí hayan aportado? Te comento, en principio, según los especialistas financieros, dicen que tendrían que haber 3 activos por cada pasivo para que nuestro sistema, que es un sistema de reparto, o sea, donde se redistribuye la riqueza, lo que se constituye el recurso de la seguridad social, o sea, cómo se financia el ANSES, para decirlo criollo, sería con los aportes y las contribuciones de los activos entre lo que aporta el empleado y la contribución de la patronal. Ellos dicen, necesitamos 3 personas que estén trabajando para que ese jubilado tenga una jubilación. Y eso es lo que dice el ministro Franco, dice, hay 1,6 y por eso es que no alcanzan las jubilaciones. Por otro lado, y que el sistema viene de antes, se refiere 20 años atrás, y las referencia a las moratorias que hace 20 años están vigentes, a eso se refiere con los 20 años, pero tenemos que recordar que muchas personas no es que no se encuentran trabajando, sino que están trabajando en negro. Y eso no es algo que se le pueda culpar al trabajador, porque 20 años atrás no existían los medios para corroborar y uno necesitaba trabajar, aunque sepa que estaban aportándole un negro, no es que iba a dejar de trabajar. Hoy, en Misiones, si uno mira los datos de las mujeres, según datos del IPEC, la mitad de las mujeres que trabaja está trabajando en negro. Hoy. Por supuesto, por más que en el Estado esté presente el aporte de las tareas de cuidado, donde se consideran que cada hijo es un año de aporte, como una manera de reconocerles ese trabajo, ese cuidado en casa, así todo no les alcanza para jubilarse. Por eso era tan importante que se prorroguen las moratorias en las leyes anteriores, porque se entiende que todas estas personas están trabajando, pero en negro.
No es que las personas no se encuentren trabajando, como dice el ministro, no hay tantos activos. No hay tantos activos en blanco, pero la gente trabaja. Daría la sensación, no digo porque, no sé, mis padres se jubilaron, bueno, no mis dos padres, pero sí, mi mamá recuerdo que se jubiló en los 90, ¿no? Pleno menemismo, y tampoco le alcanzaba, o sea, no tiene nada que, o sea, ahí hubo, recordarán lo que pasó en los 90, ¿no? Pero ahí estaba ¿cómo es la película esta? Caballos Salvajes, ¿no? Cuando el jubilado entraba al banco y bueno, con un arma, ¿no? Bueno, hubo escenas bien complicadas, y ahora también ya en el gobierno de Javier Milei también hubo un jubilado que intentó prenderse fuego, porque se enojan mucho, porque ¿qué es lo que se cree? Que yo aporto esa era la convicción, al menos yo ya crecí con esa desilusión, pero hasta los 90 creo que las personas creían que iban a aportar, iban a estar dentro del sistema, les iban a aportar, y que después, llegado el momento, se iban a jubilar, y que esa jubilación les iba a alcanzar para tener una vida, no sé, digna, o no sé si se sabía que no era el sueldo, ignoro qué es lo que pensaban, pero realmente se llevaban un chasco o una desilusión, y bueno, en muchos casos mucha bronca con esto, y difícil explicarlo de los 90 con que era por resultado de las moratorias. En realidad hay una cuestión de cómo se calculan las... no sé si vos me sabés explicar, ¿no? Si hubo allí alguna modificación. Yo recuerdo los años 90, mis abuelos estaban jubilados, mi abuelo en realidad, porque él era el aportante autónomo, se tuvo que pagar todo al contado porque tenía alguna deuda, era la época que estaba el ministro Cavallo, y él cobraba 180 pesos, y mis tíos y mi mamá les ayudaban a mis abuelos, se jubilaron para tener la obra social como una manera de tener una ayuda con el tema de los medicamentos, cosa que es muy actual en estos momentos. Si vos te pones a pensar, con los 326.000 pesos que va a ser el haber mínimo ahora en octubre, más el bono de 70.000, quienes estén enfermos se les va todo en medicamentos, porque también quitaron todos los medicamentos de las obras sociales y un montón de beneficios que allá por el 2005, cuando yo empecé con el tema de las jubilaciones, recuerdo que PAMI les pagaba viajes a los jubilados, les pagaba alquileres, y les daba inclusive los muebles de la casa. O sea que ser jubilado en el 2005 implicaba un montón de beneficios para personas que no podían acceder a una vivienda propia, por ejemplo. O sea, lo de los viajes sería algo más, en este momento, una expectativa muy alta que tendríamos que tener, pero bueno, el hecho de tener una vivienda propia o que le ayuden con un alquiler significaba bastante, y por eso se valoraba mucho ser jubilado en ese momento, inclusive sin tener los aportes con la moratoria. Ahora, no era que nunca habían trabajado, todos trabajan en negro. Siempre les digo a mis clientes, porque siempre me dicen, no tengo, no tiene, o no me aportó, o recién me blanqueó en tal año, porque esa es la realidad, no es que no estén trabajando. Por otro lado, la manera, como decías vos, el activo, la persona que se encuentra en blanco y está trabajando, y le hacen el aporte al ANSES y la patronal le hace la contribución, tiene el problema de este mal cálculo de la jubilación. Como decís vos, no, por un lado está el hecho de que pueda haber, por ejemplo, un 30% de diferencia entre lo que tendría que cobrar y lo que actualmente percibe. Sin embargo, en el día a día, yo estoy viendo muchas consultas de reajustes de personas que tienen sueldos podríamos decir que no son jubilados de la mínima, sino sueldos de 1.200.000, o sea que triplican la jubilación mínima, y en actividad tenían un pasar económico que no se condice con la jubilación. Y por eso vienen a consultarme, dice, ¿qué está pasando? Si yo aporté, ¿por qué estoy cobrando esto? Si mi último sueldo era de 2 millones, ¿por qué estoy cobrando 800.000? Y así hay diferencias que... ¿Y por qué pasa eso? En la real. Yo entiendo que hay una variedad infinita de regímenes. O sea, no es lo mismo jubilarse por el IPS, no es lo mismo jubilarse, no sé, por ejemplo... No es lo mismo tener una movilidad directa, como por ejemplo, en este caso, los docentes, el Poder Judicial, la policía, cuando le aumentan al activo, le tienen que aumentar al pasivo.
En el caso docente, inclusive depende de la cantidad de años de aportes que tengan. Si llegan a los 37, pueden tener 37 aportes, pueden tener un 82 móvil. Y así es como vos decís, cada caso es muy particular porque cada vida laboral es distinta. Sin embargo, al momento de sacar los cálculos jubilatorios, siempre hay una falta de actualización en los coeficientes, por lo cual siempre es bueno consultar con un profesional para que se sepan y se saquen la duda de cuánto tendrían que estar cobrando y si quieren o no iniciar, en ese caso, empezar el reclamo administrativo previo, que estaba establecido en la ley bases, que no tendría que estar, pero sigue siendo vigente, y es un reclamo que puede llevar 3-4 meses que la persona está esperando para cobrar y luego presentar el reclamo ya como demanda judicial en el juzgado federal, esperando unos 3-4 años a que con una sentencia firme, cuando decimos firme es que ya haya pasado por Cámara de Apelaciones, ANSES inclusive lo hace con un recurso extraordinario a la Corte Suprema de la Nación, que vuelve rechazado y ahí recién se empieza con la ejecución de la sentencia para obligar a ANSES a que pague, embargando la cuenta que ellos tienen. ¿Qué tal, Gabriela? Te saluda Richard Vera de este lado, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. El presidente ayer en su discurso grabado hablaba acerca de un aumento de la jubilación de un 5% para el presupuesto 2026, ¿no? Por su lado, el periodista Rodrigo Núñez analiza hoy en el Destape que no es real ese incremento porque hay una pérdida importante de las jubilaciones. Por ejemplo, dice que el bono, que hoy representa 70.000 pesos, debería ser 166.755 pesos. Es decir, que hay una pérdida real de la jubilación por mes que se calcula en 96.755 pesos por mes. ¿Es más o menos un importe que se calcula realmente de la pérdida que se viene registrando entre los jubilados actualmente, Gabriela? Actualmente ese cálculo que vos decís de 166.000 pesos sería con el cálculo de la movilidad anterior, con el cálculo que dejó de estar vigente y ahora se aplica el índice de precios del consumidor, por eso es 6.000 pesos lo que aumenta la jubilación en octubre. Por supuesto que a cualquier jubilado le vendría bien duplicar ese bono que quedó fijo y que ya vi que existe sentencias. Justo ayer estaba leyendo una sentencia que decía con respecto del bono por el tema de esto de que se mantenga en el tiempo, de que sea consecutivo. Sin embargo, yo creo que ni siquiera los 166.000 pesos hubieran alcanzado. Hubieran sido de gran ayuda en este momento, porque inclusive este aumento del 5%, que ni siquiera se sabe si va a ser sobre la inflación, de qué monto, y que va a ser para el año que viene, ese aumento se necesita hoy, porque hoy vos ves en la panadería que viene un jubilado y le dice 4 pan miñón, no le está diciendo dame 1 kilo de pan, claro. Vienen y compran por unidades, o sea, ni hablar de la carne, ni los supermercados, pero te digo, la panadería que es como lo mínimo, indispensable. El tema de la... Sí. Lo que te... Pero no sé si cerraste la idea. Lo que yo te quería preguntar era un poco, siempre nosotros intentamos acompañar, ¿no?, a los oyentes o pensar, ¿no?, en las personas que a lo mejor están en este momento aportando, porque bueno, el que ya llega jubilado, ya está en una situación, el que ya llega, discúlpame, el que ya llega jubilado sigue trabajando en este momento. En estos momentos, sí. Claro. Sí, justamente hablaba con una con una persona que hace Uber y trabaja en la oficina que me decía, tengo varias compañeras que tienen, 3 compañeras creo que me dijo, que tienen 70 años y no quieren saber nada de jubilarse porque van a terminar cobrando la mínima y su sueldo es de más de 1 millón de pesos y una mínima representa a menos de 400.000 pesos. ¿Por qué puede pasar? Con el bono, porque el bono es para quienes reciban un solo haber. O sea que si uno tiene una jubilación y una pensión y llegan a ser mínimas los dos, 326.000 pesos más 326.000 pesos. Tampoco tienen el bono. O en el caso de que no sea superior a un monto, se va a ir proporcionando. Entonces tampoco es que el bono es para todos, no son 376 para todos. Porque después vienen y consultan y dicen, no me corresponde el bono, no, porque su sueldo aumentó, entonces le van a pagar, y hay una proporción y le pagan 20.000 pesos de bono.
Eso les explico como para que la gente sepa. Por otro lado, es una realidad que no se vive con ese dinero y que tienen que salir a trabajar. Y esto lo veo en la oficina todos los días, desde las consultas de quienes aportaron hasta que vienen a preguntarme por otras situaciones de ¿puedo volver a trabajar? ¿Puedo estar? ¿Cómo es la situación? No quiero que me saquen la jubilación o la pensión y qué puedo, en qué puedo trabajar porque no me alcanza. Quienes están en actividad, como me decías vos, discúlpame. Sí, claro. No, la idea es aportar un poco, propuestas. Digo, a ver, hay algo que uno puede hacer, porque un poco esa era la idea, ¿no? Poder entender que el sistema, es bastante injusto, ¿no? Porque hay gente que está, porque siempre se cae en esta, claro, esto de que, los que no han trabajado, y es porque las moratorias y por culpa, y en realidad el sistema es bastante perverso en sí mismo, ¿no? Entonces, yo escuchaba ayer al presidente que decía que iba a haber más empleo y me preguntaba, ¿no tendría que haber más empleo para que mejore el sistema y no hacer todo esto de que la gente sufra para que exista más empleo y ahí que haya un sistema de reparto que se pueda financiar? Sí, la verdad que no está habiendo más empleo, pero bueno. Es que justamente inclusive hubieron más despidos, o sea... Sí. No tiene relación lo que dice con lo que quiere hacer. Y yo veo en la calle día a día, en el ANSES, en el IPS, que a la gente no le alcanza la plata, y no solamente al jubilado, sino también al asalariado, al comerciante. Es una realidad que se está viviendo. Al jubilado se entiende que se supondría que no tendría que estar trabajando, por eso nosotros hablamos de los jubilados. ¿No es cierto? Una persona que sale, como dice Richard, a trabajar en Uber, que ya tendría que estar en la edad de jubilación. Bueno, se entiende que es un sacrificio que está haciendo para tener un mejor ingreso, pero no tendría que ser así. Sin embargo, eso es, creo, a lo que se refería Mirta cuando le reprochaba al ministro el hecho de que en un país tan rico, decía, ¿por qué se están sacrificando a estas personas mayores? Bueno, lo que te quería pedir era, esto, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra situación? Si querés decir también para los que ya están jubilados, porque, hay alternativas también, esta cuestión de hacer reclamos, de revisar si se pueden hacer reclamos, pero también, cómo podemos prever para llegar de la mejor manera posible a la edad jubilatoria. Y en estos momentos la única manera sería tener un ahorro particular. Cada individuo tiene que pensar, como decías vos antes, que en los 90 por ahí se pensaba que la jubilación ibas a ser jubilado realmente, y que en estos momentos, si uno quiere ser jubilado, va a tener que tener otras inversiones. No existe más la idea de jubilarse, salvo que no tengan altas expectativas, sino que tendrían que tener diversificados sus inversiones, desde comprar monedas extranjeras hasta adquirir inmuebles, tener un departamento para alquilar, tener distintas inversiones que consigan tener un extra, como nos decía nosotros en su momento nuestro profesor de seguridad social. Decía la jubilación de ladrillo. Piensen, alumnas, decía la jubilación de ladrillos, refiriéndose a construir departamentos, casas, tener bienes inmuebles, para tener una jubilación extra, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, eso no es algo que pueda darse hoy en día, porque con el tema de que no te alcanza el dinero, ¿cómo vas a hacer para ahorrar? Bueno, pero estamos hablando, ¿no es cierto?, de quienes cobran muchísimo más que la mínima. Gabriela, te agradecemos esta charla con nosotros, como siempre, muy amable para estar disponibles a estas consultas, muy amable. Muchas gracias, cuando quieran. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Gabriela Grima, ella es abogada y se especializa en temas previsionales.